Bienvenidos a un nuevo video de Keisma. Hoy hablaremos de la irrigación de abdomen y pelvis. La irrigación del abdomen. Esta empieza a través de la aorta abdominal, entra en el abdomen a través del hiato aórtico a nivel de T12 y se divide en arterias ilíacas comunes a nivel de L4. Las arterias del tracto gastrointestinal incluyen el tronco celíaco, que son las arterias mesentéricas superiores e inferiores. Las arterias suprarrenales, las renales y las gonadales. Las arterias para estructuras musculoesqueléticas incluyen dos arterias frénicas inferiores, de 4 a 5 lumbares y una arteria sacra. Ramas de la aorta abdominal. Vamos a comenzar a hablar del tronco celíaco. Esta tiene su origen justo inferior al hiato aórtico del diafragma. Tiene una irrigación en la porción abdominal del intestino anterior y tiene un recorrido anteroinferior. Se divide en las arterias esplénicas y hepáticas comunes. Tiene distribución en el esófago, en el estómago y en el duodeno proximal, en el hígado, en el aparato biliar, en el páncreas la mesentérica superior. Esta tiene su origen justo inferior al tronco celíaco. Y tiene una irrigación en el intestino medio. Y la mesentérica inferior entra justo inferior a las arterias gonadales y tiene una irrigación en el intestino posterior. Suprarrenales medias. Estas tienen su origen justo superior a las arterias renales. Y tienen una irrigación en las glándulas suprarrenales. Al contrario de las renales, estas son lo contrario. Estas tienen su origen justo inferior a las arterias mesentérica superior y irrigan a los riñones. Las arterias gonadales, o también testicular o ovárica, tienen su origen inferiores a las arterias renales
y tienen una irrigación en los testículos y los ovarios. Las arterias frénicas inferiores tienen su origen justo inferiores al hiato aórtico. Y tienen una irrigación para el diafragma. Las arterias lumbares estas tienen su origen en 4 pares y tienen una irrigación en la pared posterior del abdomen y de la médula espinal. Las ilíacas comunes estas tienen su origen en la bifurcación a nivel de L4. Y tienen una irrigación de pelvis, periné, región glútea y del miembro inferior. La sacra media. Esta tiene su origen en la bifurcación de la aorta. Está justo superior. Y su irrigación es en el resto de la arteria caudal. Arterias del tracto gastrointestinal. Las arterias de este tracto son 3 pares de arterias que se originan en la cara anterior de la aorta abdominal. Estas incluyen el tronco celíaco, que ésta irriga el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar y porciones del páncreas y el duodeno. Incluye también la mesentérica superior, tanto la mesentérica inferior. La arteria gástrica izquierda. Esta estructura irriga las porciones proximales del estómago y distales del esófago. La arteria esplénica irriga el páncreas, la rama dorsal de este, el estómago, como las gástricas cortas y la gastromental izquierda, igual que el vaso. La arteria hepática común se divide en la arteria hepática propia y en la arteria gastroduodenal, que irriga el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el duodeno y el páncreas. la arteria mesentérica superior Esta irriga el intestino delgado y la mitad proximal del colon. Se origina de la aorta posterior al cuello del páncreas. la arteria pancreatoduodenal inferior Irriga el duodeno y el páncreas. la arteria cólica media irriga el colon transverso. La arteria intestinal
Unas 15 ramas irrigan el yeyuno y el ilion. La arteria ileocólica irriga el ilion, el ciego y el apéndice vermiforme. La arteria cólica derecha irriga el colon ascendente y la arteria mesentérica inferior irriga la porción distal del colon y esta se origina de la aorta a unos 2 centímetros superior a su bifurcación. La arteria cólica izquierda irriga la porción distal del colon transverso y el colon descendente. La arteria sigmoideas irrigan de 3 a 4 ramas que irrigan el colon sigmoide. Y las arterias rectal superior irrigan la porción proximal del recto. Estas se anastomosan con otras arterias rectales. Vamos a continuar hablando de la red venosa del abdomen. Comenzando con la vena cava inferior. Esta nace de la confluencia de las venas ilíacas comunes, tanto izquierda y derecha, y asciende por la cavidad abdominal y torácica. Esta pasa delante de la arteria renal derecha y recoge la sangre procedente de extremidades inferiores y de órganos abdominales para llevarla a su posterioridad a la aurícula derecha del corazón, justo a la vena cava superior. Al pasar por detrás del hígado, esta desemboca en las venas suprahepáticas, que recogen la sangre venosa de esta y en ella desembocan la sangre venosa de la parte inferior del cuerpo, tanto abdomen, pelvis y miembros inferiores, a las venas frénicas inferiores, lumbares, renales, suprarrenales, espermáticas u ováricas y también suprahepáticas y la umbilical. Vamos a continuar hablando de las venas coronarias gástricas o gástricas izquierdas. Estas venas recorren la curvatura menor del estómago y van a desembocar directamente en la vena porta, antes de que ésta penetre el hiato hepático y recoge ramas venosas de la parte inferior del esófago. Continuamos con la vena esplénica. Esta vena está formada por la unión de varias ramas venosas que salen del vaso y desde este sigue un trayecto casi horizontal que lleva a unirse con la vena mesentérica inferior, posteriormente con la mesentérica superior para dar un origen entre las tres a la red de la vena porta que se introduce en el hígado. Vena renal. Estas salen del riñón a través del ilio renal y van a desembocar en la vena cava inferior. Estas pasan por delante de las arterias renales y se forman en el interior del riñón a través de la unión de múltiples vénulas que proceden de las unidades funcionales renales, conocidas como nefronas, y estas transportan la sangre de una vez que éstas han sido depuradas de las sustancias de desecho. Existe una vena renal izquierda, tanto una derecha, siendo la primera más larga que la segunda y pasa esta por debajo de la arteria mesentérica superior. Vena mesentérica inferior. Esta recoge la sangre venosa de la mitad izquierda del intestino grueso, llegando a ella ramas cólicas, sigmoideas, rectales y hemorroidales, y termina su trayecto uniéndose a la vena esplénica y posteriormente a la mesentérica superior, de cuya unión nace la vena porta.
Vamos a continuar con las venas gastroepiploicas. Estas venas recogen la sangre del borde izquierdo del estómago y de los epiplones que sostienen el intestino. Estas desembocan en la vena mesentérica superior y en la esplénica. Existen dos, una derecha y una izquierda. Vena cólica media. Esta desemboca en la cara anterior de la vena mesentérica superior, por encima de la tercera porción del duodeno, tras deslizarse por el mesocolon transverso, recogiendo la sangre venosa del colon transverso. Vena espermática u ovárica izquierda. Estas se forman mediante la unión de una serie de venas que proceden del testículo izquierdo en el hombre y del ovario izquierdo en la mujer, y tras ascender por la parte izquierda del abdomen siguen un trayecto paralelo al uréter izquierdo y estas desembocan en la vena renal izquierda. Vena cólica izquierda. Esta es la rama que desemboca en la vena mesentérica inferior tras recoger la sangre venosa del colon descendente. Venas sigmoideas. Estas son ramas venosas que parten del sigma y desembocan en la vena mesentérica inferior. Vena ilíaca interna, o también conocida como hipogástrica. Esta recoge la sangre venosa de los órganos intrapélvicos, como son vejiga urinaria, útero, recto, ano, entre otras, de las regiones glúteas y de las genitales externos, como venas pudendas. Estas se unen a la vena ilíaca externa, y entre ambas constituyen la vena ilíaca primitiva. Vena ilíaca externa. Este es un grueso vaso venoso, que es una continuación de la vena femoral. Una vez que ésta cruza bajo el ligamento inguinal y se interna en la cavidad abdominal, recoge la sangre venosa del miembro inferior y ésta la lleva hasta la vena cava inferior. Una vez que se adentra en la cavidad pélvica, se une a la vena ilíaca interna y de esa unión nace la vena ilíaca primitiva. Vena ilíaca primitiva o común. Esta nace de la unión de las venas ilíacas externa e interna. Y asciende de manera oblicua por el abdomen hasta encontrarse con la vena homónima del otro lado para dar lugar a la vena cava inferior. Vena cólica derecha. Esta es la que recoge la sangre del colon ascendente y desemboca en la parte derecha de la vena mesentérica superior. Vena mesentérica superior. Esta es aquella que transporta la sangre venosa que procede del intestino delgado y de la mitad derecha del grueso. Esta acaba uniéndose a la mesentérica inferior y a la esplénica para dar un origen a la vena porta y recibe ramas yeyunales ileocólicas, cólicas, pancreáticas y epiploicas. Por último, la vena porta. Esta es un grueso tronco venoso, a través del cual llega al hígado la sangre venosa procedente de los diferentes órganos digestivos abdominales. Esta nace de la unión de varias venas importantes, como son mesentérica superior
y mesentérica inferior. Estas recogen la sangre venosa del intestino tanto grueso como delgado. Y esplénica, que recoge sangre venosa del vaso, y esta asciende hasta el hígado, en el que penetra a través del hilo hepático. Esta se divide en el interior de aquel en múltiples ramas. En su trayecto extrahepático recoge ramas venosas del estómago, de la vesícula biliar, de la región umbilical y del páncreas. Arterias de la pelvis. Vamos a comenzar hablando nuevamente mencionando la aorta abdominal. La aorta abdominal. Esta se divide a nivel de la vértebra L4. En las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Las arterias ilíacas comunes se dividen en las arterias ilíacas externas, cada una de ellas, de las cuales pasa por delante y por debajo del ligamento inguinal para entrar en el músculo como arterias femorales, y las arterias ilíacas internas. Las arterias ilíacas internas irrigan las vísceras pélvicas, las paredes musculares de la pelvis, los músculos de la región glútea y el perineo, tanto los órganos genitales. Estos son externos. La principal rama de las arterias de la pelvis las vamos a mencionar a continuación. La arteria ilíaca común. Su trayecto y sus estructuras irrigadas se dividen en ilíaca externa para el miembro inferior e interna para la pelvis. La arteria ilíaca interna se divide en una división posterior y una división anterior. La arteria iliolumbar para los músculos ilíacos es la arteria ilíaca, y el psoas mayor cuadrado lumbar y la columna vertebral y arteria lumbar. Vamos a continuar con la arteria glútea superior. Esta entra en el tronco lumbosacro por el nervio S1 y pasa a través del agujero, o también conocido como foramen ciático mayor, y entra en la región glútea. La arteria glútea inferior entra a través de S1, S2 o S3 para la región glútea. Y la pudenda interna para estructuras perineales. La arteria uterina. Esta pasa sobre el músculo elevador del ano y el uréter para alcanzar el útero. La arteria vaginal. Esta va desde la ilíaca interna o la uterina y pasa hacia la vaginal. La arteria ovárica. Esta va desde la aorta abdominal y pasa por el ligamento suspensorio del ovario. La arteria rectal superior es una continuación de la arteria mesentérica inferior para el recto. Y finalmente la arteria sacramedia. Esta va desde la bifurcación aórtica de la arteria impar para el sacro y el coxis. Como nota, la arteria en el varón es muy similar.
excepto que en las ramas uterina y vaginal y ovárica del mismo modo se sustituyen por las arterias para el conducto deferente, que esta es de una rama vesical, la prostática de la vesical inferior y la testicular de la aorta. Red arterial de la pelvis masculina. Comenzaremos hablando de la arteria ilíaca externa. Esta es una de las ramas más externas de las dos en las que se divide la arteria ilíaca primitiva. Esta cruza de manera oblicua la cavidad pélvica hasta llegar a la región inguinal y tras cruzar un ligamento inguinal se transforma en la arteria femoral. Esta da origen a la red de arterias del miembro inferior. En ese trayecto lanza diferentes ramas hacia el interior de las cavidades tanto abdominal y pélvica y hacia el uréter y una rama que asciende por la pared anterior del abdomen y esta se denomina arteria epigástrica. Arteria ilíaca primitiva o común derecha. Esta arteria es la que nace de la bifurcación final de la arteria aorta abdominal. Esta se dirige hacia el lado derecho y continúa un trayecto descendente en una dirección oblicua. Y al llegar a la articulación sacroilíaca se bifurca a su vez en dos ramas. Una interna y otra externa. La arteria aorta abdominal. Esta es aquella que recorre verticalmente la cavidad abdominal, como continuación de la aorta torácica. Esta es aquella que sobre la cara anterior de la columna vertebral entra en la parte superior de la cavidad abdominal y emite una gruesa arteria denominada el tronco celíaco, de la cual la circulación va hacia el hígado, el esófago y el vaso, y más abajo pasan las arterias mesentéricas, tanto superior como inferior, y renales. Al llegar a la pelvis, acaban en una bifurcación que da origen a las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Que se dirigen a los miembros inferiores. Arteria ilíaca primitiva o común izquierda. Esta es una arteria que nace de una bifurcación final de la arteria aorta abdominal que se dirige hacia el lado izquierdo y esta continúa con un trayecto descendente en una dirección oblicua. Y al llegar a la articulación sacroilíaca se bifurca a su vez en dos ramas, una interna y otra externa. La arteria sacra media. Esta es una delgada arteria que nace de la porción final de la aorta abdominal y esta desciende por delante de las vértebras lumbares y del sacro. Esta llega hasta la región rectal donde emite ramas hemorroidales que se unen a la arteria del mismo nombre.
que éstas proceden de una ilíaca interna y la mesentérica inferior. Arteria glútea superior. Esta es una rama posterior de la arteria ilíaca interna, que sale de la cavidad pélvica por la región alta de la escrotatura ciática mayor y en la región glútea de las ramas para los músculos glúteos y piramidal. Arteria sacra lateral. Esta es una delgada arteria que se desprende de la ilíaca interna y se dirige hacia el sacro. Esta penetra por uno de los orificios sacros y acaba uniéndose con la arteria sacra media. Existe otra arteria sacra lateral, pero esta es inferior. Esta nace más abajo que la anterior y acaba también unida a la sacra media. Arteria isquiática inferior. Esta es una rama de la ilíaca interna. Esta sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Y se divide en ramas posteriores y descendentes. Que se dirigen a la región glútea y a la cara posterior del muslo. Arteria pudenda interna. Esta es una rama terminal de la ilíaca interna. Sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y vuelve a entrar a ella por la escotadura ciática menor. Esta se dirige hacia el periné dando diferentes ramas arteriales. Las perineales superficial, la profunda, la hemorroidal o rectal también, la inferior y ramas dorsal del pene y cavernosa. Arteria obturatriz. Esta nace de la ilíaca interna y va siguiendo un trayecto intrapélvico. Se dirige hacia la región anterointerna del muslo después de pasar por el conducto subpúbico a través del agujero obturador. Esta irriga músculos de la región y emite ramas genitales. Arteria vesical inferior. Esta se desprende de la arteria ilíaca interna y termina en la cara posterior de la vejiga urinaria. Esta emite también ramas prostáticas en el hombre. Arteria hemorroidal media. Esta es una rama de la arteria ilíaca interna que se dirige hacia la región anterior de la ampolla rectal e irriga también órganos genitales como la próstata, que acaban estos uniéndose con las ramas hemorroidales de la mesentérica inferior y la sacra media. Arterias escrotales posteriores. Estas ramas terminales de la arteria perineal son aquellas que irrigan la zona posterior del escroto. Arteria del conducto deferente. Esta es una delgada rama que se desprende de la vesical inferior y que en el hombre irriga el conducto deferente, extendiéndose por él hasta la próstata y el testículo. Y llega a unirse con las arterias espermáticas. Arteria dorsal del pene. Esta es aquella que recorre el dorso del pene y proviene de la arteria pudenda interna. Esta es una rama procedente de la ilíaca interna. Esta es aquella que irriga la región superficial del pene,
Los órganos eréctiles son irrigados por ramas específicas de la pudenda interna, que van a los cuerpos esponjosos y cavernosos. Arteria vesical superior. Esta es una rama de la arteria umbilical que se dirige hacia la región lateral y superior de la vejiga urinaria. Arteria circunfleja ilíaca superficial. Esta es aquella que nace de la parte final de la ilíaca externa. Y se dirige hacia afuera dando ramas de la pared abdominal y otras a la región ilíaca. Arteria epigástrica. Esta es una ramificación que nace de la arteria ilíaca externa y sube hacia la pared anterior del abdomen, junto a la vaina del músculo recto abdominal, en la que acaba penetrando y termina cerca del ombligo, donde se une a la arteria torácica interna. Arteria hipogástrica. La arteria ilíaca primitiva se bifurca en dos ramas, una interna y otra externa. La interna desciende verticalmente por la cavidad pélvica, cerca del sacro, y llega a vísceras de la cavidad pélvica, como ramas intrapélvicas. Estas llegan a la vejiga urinaria, al útero, a los genitales externos y a la parte interna del músculo. Red arterial de la pelvis femenina. En este caso vamos a mencionar las arterias que no se encuentran en la pelvis masculina. Arteria uterina. Esta es una rama que se desprende de la arteria ilíaca interna y llega a la zona lateral de la pared uterina. Esta va ascendiendo a lo largo de ella hasta llegar a su parte superior. Esta emite también ramas vesicales, tubáricas, vaginales y otras que se unen a la arteria ovárica. En ocasiones, la arteria uterina procede de la umbilical. Red venosa de la pelvis. Vamos a comenzar con la vena renal. Esta sale del riñón a través del hilio renal y van a desembocar en la vena cava inferior. Estas van pasando delante de las arterias renales. Se forman en la parte inferior del riñón a través de la unión de múltiples vénulas que producen de las unidades funcionales renales o nefrón, y estas transportan la sangre una vez que éstas han sido depuradas de las sustancias de desecho. Existe una vena renal izquierda y otra derecha. Estas van por debajo de las arterias mesentérica superior. Arteria aorta abdominal. Esta parte de la arteria aorta, que recorre verticalmente la cavidad abdominal, como una continuación de la aorta torácica, adosada y sobre la cara anterior de la columna vertebral, en la parte superior de la cavidad abdominal. Esta emite una gruesa arteria denominada tronco celíaco, de la que permite la circulación hacia el hígado, el estómago y el vaso. Y más abajo, las arterias mesentéricas superiores e inferiores, tanto renales. Al llegar a la pelvis, acaban en una bifurcación que da origen a las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda, que se dirigen a los miembros inferiores.
Vena cava inferior. Este es un grueso tronco venoso que nace de la confluencia de las venas ilíacas comunes, izquierda y derecha. Estas ascienden por la cavidad abdominal y torácica. Van pasando delante de la arteria renal derecha. Estas recogen la sangre procedente de extremidades inferiores y de órganos abdominales, para llevarla posteriormente hasta la aurícula derecha del corazón. Al pasar detrás del hígado, estas desembocan en las venas suprahepáticas, que sacan la sangre venosa del mismo. En esta desembocan la sangre venosa de la parte inferior del cuerpo, como es abdomen, pelvis y miembros inferiores. Las venas frénicas inferiores, las lumbares, las renales, las suprarrenales, las espermáticas y ováricas, así como las suprahepáticas y la umbilical. Vena ilíaca externa. Es un grueso vaso venoso que tiene una continuación de la vena femoral. Una vez que ésta cruza bajo el ligamento inguinal y se interna en la cavidad abdominal, ésta recoge la sangre venosa del miembro inferior y la lleva hasta la vena cava inferior. Una vez que ésta se adentra en la cavidad pélvica, se une a la vena ilíaca interna, y de esa unión nace la vena ilíaca primitiva. Vena hipogástrica. Es aquella que recoge diversas ramas que portan la sangre venosa de los órganos intrapélvicos, como son vejiga urinaria, recto, ano, entre otros, de los genitales externos y de la región glútea. Estos se unen a la vena ilíaca externa y entre las dos forman la vena ilíaca primitiva. Venas vesicales. Estas son aquellas que proceden de las paredes vesicales y descienden hasta la región prostática, donde se encuentra el llamado plexo venoso de Santorini, que desemboca a través de las pudendas internas en la vena ilíaca interna. Vena sacra media. Esta es aquella que desemboca en la vena ilíaca primitiva izquierda y procede de la región sacrococcígea, aunque también recibe algunas ramas vesicales y hemorroidales inferiores. Vena ilíaca primitiva o común. Esta es aquella que nace de la unión de las venas ilíacas externas e internas y asciende de manera oblicua por el abdomen hasta encontrarse con la vena homónima de otro lado para dar lugar a la vena cava inferior. Vamos a hablar de la red venosa de la pelvis masculina. Comenzando con la vena femoral. Esta vena es aquella que constituye las redes venosas tanto superficial y profunda del miembro inferior. Esta es aquella que transporta la sangre venosa desde el miembro inferior hacia la cavidad abdominal. Esta recorre el músculo por su parte posterior y ya cerca del ligamento lingual. Recibe a la vena safena magna y recibe el nombre de vena femoral, hasta el punto en que atraviesa el anillo inguinal. Esta va pasando a llamarse vena ilíaca externa en su trayecto intraabdominal. Las dos ramas femorales siguen un trayecto paralelo al de las arterias femorales. En este trayecto recogen la sangre venosa procedente de las estructuras musculares del muslo. Vena epigástrica. Esta se inicia en la parte anterior de la pared abdominal, cerca del ombligo,
y siguiendo un trayecto paralelo al de la arteria del mismo nombre. Esta desemboca en la vena ilíaca externa o en la vena femoral, según lo haga por encima o por debajo del ligamento inguinal. En su parte superior se une a la vena torácica interna. Plexo venoso pampiforme. Este es aquel en que las venas procedentes del testículo y del epidídimo forman un plexo venoso que rodea el conducto deferente. De este plexo parten dos grupos venosos. Uno de ellos desemboca en la vena espermática y otro acaba en la vena epigástrica. Vena dorsal del pene. La red venosa superficial del pene converge en una vena común que recorre el dorso de este órgano y se une a la red venosa de la pared abdominal. Esta es aquella que desemboca en la vena femoral y a veces en la obturatriz. Existe una red venosa profunda que procede de órganos eréctiles y acaba en la vena ilíaca interna. Continuamos con la vena espermática o testicular. Esta es aquella que procede de la unión de diferentes venas, que recogen la sangre del testículo derecho y van a desembocar en la vena cava inferior, por debajo de la salida de la vena renal derecha. Vena espermática o testicular izquierda. Esta se forma mediante la unión de una serie de venas que proceden del testículo izquierdo y tras ascender por la parte izquierda del abdomen siguen un trayecto paralelo al uréter izquierdo y este desemboca en la vena renal izquierda. Ahora vamos a continuar hablando de la red venosa de la pelvis femenina. Comenzando con la vena ovárica izquierda. Esta se forma mediante la unión de una serie de venas que proceden del ovario izquierdo, a las que se unen algunas procedentes del útero, y tras ascender por la parte izquierda del abdomen, esta es aquella que desemboca la vena renal izquierda. Vena pudenda interna. Esta vena es aquella que desemboca en la vena ilíaca interna, después de recoger ramas venosas que proceden de la parte periférica del ano y de la vena hemorroidal o rectal media, del periné y de la vulva. Seguimos con las venas tubáricas. Estas proceden de la trompa uterina y desembocan en la vena ovárica. Mencionaremos a la vena obturatriz, que esta es aquella que procede de la parte media del muslo y esta penetra en la pelvis a través del foramen subpubiano. Esta es aquella que desemboca en la vena ilíaca interna, muy cerca de la unión con la ilíaca externa. Vamos a hablar un poco del plexo venoso uterino. Este está formado por una tupida red venosa que desemboca a través de 3 vías. Una parte la hacen las venas ováricas, otra parte llega a las venas epigástricas y ramas de la ilíaca externa,
a través del ligamento redondo del útero y una tercera llega a la vena ilíaca interna. Y para finalizar, la vena ovárica derecha. Esta procede de la unión de diferentes venas que recogen la sangre del ovario derecho y algunas que proceden del útero. Esta asciende por la parte derecha del abdomen y va a desembocar en la vena cava inferior, por debajo de la salida de la vena renal derecha.